a mí me llamó mucho la atención de que Sonami, o sea, la Sociedad Nacional de Minería de Chile, Sonami, tiene 180 años. Cuando yo escuché eso en el discurso que estaba diciendo el presidente, yo me quedé, bueno, y después yo pregunté a los que estábamos en la mesa, ¿yo escuché mal o Sonami tiene 180 años? Tiene 180 años. Y ellos han pasado por todo, realmente, por las cosas buenas, por las cosas malas, por las cosas peores, y han mejorado y ahora están en la etapa tecnológica en donde están realmente pudiendo corregir todo eso. Anteriormente, ¿qué pasaba en Chile? Ya que estamos hablando de Chile, Chile utilizaba agua de manantiales que venían del deshielo de la cordillera. ¿Qué está sucediendo hoy en Chile con respecto al el tema de agua para el minero? Están desalinizando agua. O sea, las empresas mineras hoy en día tienen desalinizadoras que están utilizando agua de mar, la están desalinizando para poder utilizarla en el sistema. Ya no están utilizando agua de hielo ni le están quitando el agua de los riachuelos y de alguna fuente de agua que van para algunas poblaciones para el uso del cultivo o para el uso que tiene que ver con el uso diario o potable de las personas. Ya no lo están usando agua de mar. Entonces, esos son avances que tiene la tecnología. Lo mismo está haciendo Perú. Perú ya no está usando agua de ríos, sino que está desalinizando también el agua. Ellos allá tienen un problema, sí, que no tienen suficiente agua. Nosotros acá, nuestro problema en Panamá es que tenemos demasiada agua. Algunos me van a decir, y algunos se ríen cuando yo digo esto, pero es verdad, en Panamá llueve lo suficiente como para, uno, la parte negativa, no poder tener la operación constante que se necesita porque realmente el proceso tiene que ver desde que pican la roca y la van triturando hasta ¿cómo se llama? El grosor de un cabello. O sea, imagínense, de una roca al grosor de un cabello, allá tienen que llevar realmente esa roca para poder entonces transportarla. Y esa roca tiene que ir también desde que está mojada, húmeda, tiene que llevarla a un porcentaje de humedad mínimo para poder ser transportado. Entonces, si tenemos un área donde llueve mucho, como llueve en Panamá, y no podemos hacer ese proceso, entonces realmente no podemos llevarlo de forma eficiente. Entonces, nuestro problema es que tenemos que secar esa cantidad de humedad que hay aquí en Panamá. Pero la parte positiva es que nosotros podemos hacer cosecha de agua, podemos eh, almacenar toda esa agua en lugares específicos donde podemos después bombearlos a tanques específicos para la operación y entonces esa misma agua de lluvia que aquí en Panamá realmente somos bendecidos con eso, la podemos llevar entonces al sistema. Y otra cosa muy importante, y siguiendo con el tema del agua en la minería, el agua que entra al proceso no desaparece ni se bota. El agua que entra al proceso se recircula. ¿Eso qué quiere decir? Que se recicla el agua. La misma agua que entra al sistema va a quedar dando vuelta todo el tiempo. Y por eso nosotros decimos que el 99% del agua de lluvia es agua de lluvia, pero sin embargo nosotros tenemos que entre 18 y 20% estar inyectándole al proceso. ¿Por qué? Por el tema de que lo que expliqué anteriormente. Como tenemos que secar esa roca, llevarlo a esa arenilla que es el grosor de un cabello, nosotros realmente tenemos que secarla. Y gran parte, un 20% de esa agua, un 12% de esa agua se evapora. Y un 8% es la humedad a la cual nosotros tenemos que llevarla a la galera para poder transportarla entonces en los barcos. Entonces, como ese 12% de agua se evapora, entonces nosotros tenemos que inyectarle un 12% cada cierta cantidad de tiempo, pero no todos los días. Eso para que tengan una idea de por qué nosotros hablamos de minería responsable hoy en día. Porque y solamente estoy dando un ejemplo, que pudiéramos dar varios, la minería responsable realmente en tema de agua, hoy en día lo podemos no solo garantizar, sino que lo podemos demostrar. ¿Por qué? Porque si nos vamos, siempre nos comparan con Chile y Perú. En Chile y Perú, donde lo están haciendo en algunos lados, donde hay un desierto, ellos están desalinizando el agua. Y nosotros aquí en Panamá, ¿qué estamos haciendo? Aquí en Panamá estamos haciendo es cosechando el agua de lluvia y reutilizando el agua de la lluvia.
Entonces, ¿es responsable o no es responsable realmente lo que se está haciendo en temas de agua? ¿Se está dejando a poblaciones sin agua? No. ¿Se está contaminando los ríos? No. ¿Se está absorbiendo o bombeando agua de subterránea? No. Entonces, ¿es responsable o no es responsable la minería hoy en día con respecto al tema del agua? Si nos vamos entonces al tema social, una cosa que está haciendo la minería actual también es involucrando a la sociedad. Y no solamente es dándole regalitos, como algunos piensan que van con la bolsa, porque las mineras no son realmente un brazo político de un partido o de un gobierno específicamente, sino que parte de los compromisos que se adquieren desde un inicio es apoyar a los vecinos. ¿Y cómo se apoya a los vecinos? Con carretera, con transporte, con educación, con temas de salud. Con eso realmente se apoya a las comunidades y no se les da regalitos del el jamón o la libra de arroz para Navidad, como se llama, como hacen los políticos, lo hacen y se van y ese es el único regalo que le dan. O no los compran de 20 o de yapi en yapi, como lo hacen algunos políticos, para otros para cerrar calles. Entonces, ¿es responsable la minería en la parte social? Sí. ¿Es responsable en la parte ambiental? Sí. Si nos vamos también a la parte de deforestación, no solamente tengo que cumplir con lo que dice la ley, sino que tengo que irme un poco más allá, involucrar también a las comunidades en el tema de la reforestación. Y entonces las áreas que ya fueron intervenidas y que ya no se necesitan, porque en ese momento se construyó un campamento y ya ese campamento se trasladó a otro lado, porque en ese momento se construyó un taller porque era más cercano para poder armar los camiones y ya ese taller no está ahí, o ya el tema de dónde poníamos los materiales para construir la termoeléctrica o construir el puerto ya no se necesita, entonces se reforesta. Todas las áreas que ya no se necesitan se van reforestando y eso es parte del plan de cierre también de una mina, que eso es muy importante decirlo. Entonces, ¿es responsable o no es responsable? Económicamente, si nos vamos al punto económico, se pagan las regalías que establece la ley, porque eso es muy importante. No se paga más ni menos, sino se paga lo que establece la ley. Pero además de eso también, ¿qué otra cosa en la parte económica? Genera empleos. Y al generar el empleo, ¿qué sucede? Al generar empleo, cada persona que tiene un empleo y tiene un salario, y esto es muy importante que lo sepamos todos, todas las personas que tienen un salario, el 61% o cada $61 por cada $100 que gane, permea en la economía nacional. ¿Por qué? Porque nosotros vamos al supermercado, porque nosotros, el que puede realmente meter a su hijo en una escuela privada, el que puede contratarle un busito, el que puede tener una nana, el que puede tener un jardinero, el que no tiene todo eso, pero va a la fonda y compra en la fonda, el que va al cine, el que va a un restaurante, el que toma un taxi, el que toma un Uber, o sea, ese 61% nosotros lo dejamos en la economía, nosotros no lo metemos debajo del colchón, ni lo estamos escondiendo tampoco. Todo lo que ganamos un salario, nosotros gastamos un 61% de ese salario en en nuestro, vamos a hacer una prueba matemática. Si el salario promedio en la mina era de $1,800, y el 61% de esos $1,800 se quedaba a nivel, eh, a nivel local. ¿Eso qué quiere decir? Que cada persona en la mina gastaba localmente y lo dejaba localmente $1,098. $1,098 para el súper, para el cine, para el restaurante, para ¿cómo se llama? La escuela del niño. Y si el promedio en la mina era de $1,800 y multiplicamos por 40,000, que eran los empleos que había, ya estamos diciendo que $1,098 de cada persona se quedaba en la economía. Pero si nosotros multiplicamos esos $1,098 por 40,000 empleos que había en ese momento, ¿cuánto quedaba en la economía nacional? Sáquenlo ustedes también allá en sus casas y en sus celulares cuando
Pues le repito, el 61% de nuestro salario nosotros lo dejamos en la economía nacional. Si nosotros tenemos un salario promedio de $1.800, $1.098 se quedan en Panamá, se quedan alrededor, se quedan en el carro, en el combustible, y eso a su vez genera más empleo, porque si nosotros vamos a la gasolinera, nosotros echamos combustible, la gasolinera no le paga el salario de sus bomberos, o sea, o los que despachan en la gasolinera de los ahorros del dueño. No, ellos pagan los salarios de acuerdo a sus ventas y de acuerdo a sus ganancias. La señora de la fonda o trabaja sola o tiene un ayudante y ese ayudante la paga con lo que le queda de sus ganancias, ¿cómo se llama? De lo que vende y lo que produce en su fonda. O sea, puede contratar a otra persona más. No solamente a la señora de la fonda, sino otra más. Y si nos vamos a un restaurante, a un hotel, es exactamente lo mismo. Si no hacemos turismo, el hotel no puede contratar más. Entonces, basándonos en esto, si el 61% de nuestro salario nosotros lo dejamos, vuelvo y repito, y de un salario de $1.800, ese 61% significa $1.098, si hay 40,000 personas trabajando con un salario promedio de $1.800, porque algunos ganan más, otros ganan menos, pero el promedio, ¿cuánto permea mensualmente en la economía de Panamá? ¿Ya sacaron el número? Si no lo han sacado, yo se lo voy a decir. 43.920.000 dólares. Vuelvo y repito, 43.920.000 dólares mensuales se quedan en la economía de Panamá solamente en salarios. Para que tengan una idea de la magnitud. Para que tengan una idea de la magnitud de las cosas que estamos dejando de ganar. O sea, o lo que Panamá está perdiendo. Y esos números no se lo dicen los radicales, esos números no se lo dicen los sindicatos, esos números no se lo dicen los ambientalistas que cierran calles. Ellos no le están diciendo a ustedes que ustedes, o sea, nosotros, todos los panameños, estamos dejando de perder solamente en salario de un solo proyecto 43 millones, casi 44 millones de dólares, 43.9 millones de dólares, para ser más exacto, mensualmente. Y si eso lo multiplicamos por 12 para saber cuánto es en el año, solamente el salario. No estamos hablando de regalías, no estamos hablando de nada, estamos hablando del salario, de las personas que van y dignamente trabajan y hacen su trabajo y hacen su cosa. Solamente al año, solamente en salario, lo que queda en la economía de Panamá, estamos hablando de 527 millones de dólares. No había sacado esta cuenta de esta forma, pero realmente me quedo sorprendido yo misma. Eso es lo que estamos nosotros perdiendo o perdemos en un año. En salario, no estamos hablando de regalías, no estamos hablando de los impuestos, no estamos hablando de lo que aporta la Caja de Seguro Social, nada de eso que va directamente al gobierno. Porque esa plata entra al gobierno, entra a las arcas del gobierno, pero entonces el gobierno con esa plata tiene que hacer carreteras, escuelas, hospitales y todo lo demás, y tiene que administrarlo el gobierno de forma eficiente. De esa plata a veces no tenemos control, no sabemos en qué se gasta, no sabemos si se va para salario o si se va para planillas, si se va para otro lado. No estoy hablando de regalías ni estoy hablando de impuestos, estoy hablando solamente de lo que cada persona que trabaja y que tiene un salario promedio de $1.800 deja en la economía de Panamá. ¿Eso qué significa? Que si nosotros sacamos de la economía de Panamá 40,000 empleos, y no estoy sumando Chiquita, no estoy sumando Nestlé, no estoy sumando todo lo demás, si nosotros sacamos de la economía de Panamá, nosotros estamos dejando de percibir, y no soy economista, y me van a salir más de 4 economistas por aquí diciendo que está mal, que así no se sacan los números, pero realmente, vuelvo y repito, estamos hablando de alrededor de 43.9 millones de dólares mensuales que estamos dejando de percibir.